especie de repaso para que entre todos podamos recabar la información que necesitamos para poder hacer el taller este, ¿no? Bueno, todos sabemos que pues, la situación nutricional, el cálculo nutricional en cualquier persona, vamos primero de lo básico a lo más complejo en una persona normal. Pues nosotros tenemos que hacer un cálculo de requerimientos de calorías y de esas calorías que el paciente o la persona va a necesitar, pues la podemos distribuir entre sus diferentes componentes, proteínas, carbohidratos y lípidos, que son los macronutrientes. Y los micronutrientes pues, van a ser los electrolitos, las vitaminas y los minerales, ¿no? Ahora, ¿ustedes conocen alguna forma de calcular las calorías para una persona sana o enferma? ¿Alguien se sabe alguna forma? A ver, que me contestó aquí en el examen. Bueno, perdón, la pregunta, ¿cuál es, doctor? ¿Cómo calculas el aporte calórico en una persona, en un paciente? Pues normalmente ¿cómo se llama Harris. Es una fórmula que establece el cálculo basal, bueno, y a eso se le tiene que multiplicar por una constante. Depende de la constante del paciente, si es crítico o no crítico, o depende de la actividad física, porque también nosotros se explica para el área de clínica, se le puede estimar más o menos un gasto calórico a ese paciente que requieren. Otros métodos, pues es que lo que es la la máscara de dióxido de carbono. Colorimetría. Directa, que es otro método objetivo, no se tiene todo el tiempo, es caro, es muy grande la máquina para hacer. Bueno, entonces el cálculo se puede hacer con el estándar de oro, que es la calorimetría indirecta. Si no, puedes utilizar herramientas, por ejemplo, fórmulas, como la de Harris-Benedict, entre otras, muchas están con corrección del factor de estrés, que ahí te dice. La desventaja es que esta pues, fue diseñada para pacientes sanos, ¿no? Y fue hace muchos años, entonces que sigue teniendo vigencia, pues tienes tú que tratar de buscar cuál fórmula se podría acercar más a lo que es la calorimetría indirecta en tu paciente. Hay algunos casos específicos que, por ejemplo, en los pacientes quemados con la fórmula de Toronto es la que más se acerca a la calorimetría indirecta y es la que se debería usar en los pacientes quemados, en ese caso en particular. Entonces el objetivo en los pacientes graves pues es darle el soporte que necesita el paciente sin excederle el requerimiento calórico. Y la meta, ya ven que de las guías dicen que pues, se debe alcanzar entre los primeros 2 o 3 días, ¿no? de que el paciente llegó, y va a depender también de qué tanto riesgo de desnutrición tiene el paciente, qué tanto de la valoración nutricional previa nosotros lo encontramos, ¿no? Entonces, de lo que os comentaba, la calorimetría indirecta, la fórmula de Harris-Benedict y las fórmulas basadas en peso, que es lo que hacemos con casi todos los pacientes, que pues es muy sencilla, muy práctica y que es de 25 a 30 kilocalorías por kilo día. Ahora, creo que eso les había comentado los que están conmigo en mi cuadro, pues va a depender el peso del paciente para poder hacer el cálculo, pero también pues, de la talla y del índice de masa corporal y qué tan obeso no va a ser el paciente. Sí, entonces, pues podemos utilizar diferentes pesos para hacer el cálculo, ¿no? Podemos utilizar el peso actual, cuando llegó a la terapia intensiva, siempre y cuando pues, el índice de masa corporal esté dentro de ciertos parámetros. Pues si el paciente ya tiene obesidad, pues tendríamos que hacer ajustes. Si estamos todos claros, ¿no? Si el paciente está muy gordo, pues no le vamos a darle de las 30 kilocalorías por kilo de peso, sino que se vale dar un aporte menor y es permisible. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene aquí? Pues
Entonces, pues si es más gordo el paciente, pues más calorías, menos calorías de las personas. ¿Sí? Puedes basarlo en el peso ideal o en el peso actual, ¿sí? Con lo que tú te quieras guiar, ¿no? Si te basas con el peso que tienes de verdad el paciente, pues le calculas entre 11 y 14 kilocalorías o kilo de peso, y si te vas por kilo ideal, entre 22 y 25. O pues aquí podemos utilizar otra formulita que pues son los diferentes caminos para llegar al mismo objetivo, pues calcular el aporte en un paciente obeso. Ahí les presento la fórmula del peso ajustado por obesidad. Bueno, ¿qué precauciones o qué situaciones tenemos que tener presentes a la hora que nosotros vamos a iniciar una dieta a un paciente? ¿Qué se les ocurre? Pues principalmente está el riesgo de realimentación, síndrome de realimentación, que es donde nos podemos bajar hasta 10 kilocalorías o dietas tróficas de 500 y poder aumentar progresivamente a 7 días con absorbimiento completo, vigilando obviamente las alteraciones hidroelectrolíticas que se pueden suponer bajo el aumento de la producción de insulina y síntesis de insulina que nos puede generar esta realimentación. Pues. ¿Y qué factores de riesgo podría tener mi paciente para desarrollar el síndrome de realimentación? Probablemente es que haya perdido peso anteriormente, o que haya bajado la ingesta de consumo de los alimentos por mínimo más de una semana, o que tenga una pérdida progresiva de peso en meses anteriores, por mínimo 3 meses anteriores, y que haya reducido su ingesta. Principalmente son esos dos. Luego que la paciente pues, tuviera un índice de masa corporal también muy bajo, en extremo, menor de 14 o moderado, por debajo de 19. También son otros factores que incrementan, que aumentan un puntaje para establecerlo de muy alto riesgo o alto riesgo de alimentación. Bueno, entonces los factores de riesgo ya los dijo él muy bien, los explicó muy bien. El índice de masa corporal muy bajito, un ayuno prolongado. Entonces, por ejemplo, un paciente trauma de cráneo severo, que lo ponen aquí en la terapia intensiva, tiene riesgo de hacer síndrome de realimentación. En realidad no estaba en ayuno cuando tocó la moto, ¿verdad? No tenía 14 días sin comer. Entonces, este tipo de pacientes, el objetivo es el que decía la niña, que entre 2 y 3 días, pues llegar al 100% del aporte calórico que tú le quieres dar, ¿sí? En el caso de los pacientes que describió aquí el doctor muy bien, que tiene un ayuno prolongado o una patología donde tiene una pérdida de peso muy importante, con índice de masa corporal muy bajito, entonces en este tipo de pacientes hay que irnos pues, de manera lenta, progresiva, y dice ahí que el aporte máximo es de 10 kilocalorías al día, con incremento paulatino, ¿sí? Y pues ahí el tiempo en el que tú vas a llegar al requerimiento, al aporte que tú le querías dar de manera inicial, pues se va a diferir. En lugar de los primeros 2-3 días, va a ser a la primera semana, ¿sí? Y pues es lo que había dicho usted. Bueno, pues esos son el resumencito de los factores de riesgo del síndrome de realimentación. A lo mejor para agregar algunos que no mencionaron: el alcoholismo crónico, radioterapia, quimioterapia, cirugías mayores, depresión y los demás creo que ya los había dicho el doctor. Y la fisiopatología del síndrome de realimentación, ahí se las describe brevemente, que también ya la comentó el doctor. Pues hay pues, el estímulo del aumento de la insulina, la redistribución de los electrolitos. Principalmente el que más nos llama la atención es la hipofosfatemia, pues, que es el que hay que estar más al pendiente. Para el caso de que tu paciente empiece a hacer hipofosfatemia, pues bajarle la velocidad de la dieta y hacer su correspondiente reposición. Ahora, si nosotros damos un aporte de más, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Aquí ya se las está describiendo, pues de acuerdo a la fisiología o metabolismo de cada nutriente, pues te puede dar diferentes complicaciones. Ustedes saben que los carbohidratos pues aumentan la producción de CO2. Por ejemplo, en un paciente
neumópata, pues a lo mejor le va a batallar, por eso hay dietas especiales para neumópata que no tienen tanto carbohidrato, que no le generan tanto CO2, que de por sí el paciente pues puede batallar para eliminarlo. Y pues ya en los pacientes dados, en situaciones ya muy extremas, sí hemos visto pacientes que están con acidosis respiratoria muy importantes, que están dando repercusión gasométrica a nivel del pH, y a mí sí me ha tocado suspender mejor ratito en la dieta cuando estuvimos con los pacientes del COVID, porque pues estaba ya el CO2 por las nubes, y ya no se beneficiaba, mejor le quitábamos la dieta para no generarle pues más compromiso de más elevación del CO2. ¿Qué otra cosa puede dar el exceso de carbohidratos? Pues dificultad para el retiro de la ventilación mecánica, tienes que aumentar el trabajo pulmonar para eliminar el CO2. Puede producir hígado graso, puede producir hiperglucemia, descontrol metabólico, un exceso de aporte de proteínas se puede provocar lesión renal. Y un exceso de proteínas también se puede, acuérdense que debe haber un equilibrio entre las calorías no proteicas y proteicas, porque si tú te comes puras proteínas al día, no va a ser biológicamente útil, se va a ir por otras vías metabólicas, se van a transformar en carbohidratos y pues te va a dar lo mismo, te va a dar hígado graso, te va a dar pues lesiones hepáticas. Y pues respecto a los carbohidratos, ¿alguien sabe cuánto? A ver, ya participaste mucho, ¿alguien más? ¿Alguien sabe cuánto es el aporte de calorías que tienen los carbohidratos? 4. Pues depende si yo se los estoy dando tomados o si los estoy dando por vía parenteral. Si se los estoy dando por vía enteral, son un gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. Entonces ya sabemos que los carbohidratos es pues la fuente principal de la energía, pues el componente principal en el que nos vamos a basar nuestra alimentación respecto a donde vamos a sacar la energía, ¿no? Y vamos a usar más o menos entre el 50 y el 60% del total de calorías que necesita el paciente, pues basados en carbohidratos. Eso es en términos generales. En ciertos tipos de patología particular se tiene que individualizar y hacer ajustes dependiendo pues, de lo que vaya a requerir mi paciente, ¿sí? Esta es una cosa muy general. Ahora, respecto a la situación de las proteínas, ¿en cuánto aporte calórico dan las proteínas? También 4. También, ¿verdad? Pues cada gramo de proteínas da 4 kilocalorías de aporte calórico. ¿Y alguien sabe cuánto es el requerimiento de proteínas al día de una persona sana? 20, aproximadamente. ¿20? Aproximadamente. Tienes que 20. ¿Quién da más? 1 miligramo por kilogramo al día. 1 miligramo por kilogramo. 3.8 muy bajito. 0.8 a 1.5 si lo estimamos por gramos por kilo día, o si pues por porcentaje de las calorías totales es aproximadamente menos del 20%, 15-20%. Pues yo pregunté gramos. Fíjate bien que contestaste. Ajá, sí. Si tú me dices en aporte de calorías 20% es una respuesta correcta. Sí. Si tú me dices 20, yo dije 20 gramos, Sí, esa es la respuesta inapropiada, pues. Y si tú me contestas en miligramos, pues también está mal. Entonces, 0.8. Cuando muchos se benefician hasta 1.5, más de eso ya no se le van a beneficiar. en una persona sana, Hasta 1.2 está bien en una persona a sana. lo mejor si está haciendo ejercicio y si podemos a lo mejor Puede podemos reinar con el diálisis. pero sí, a lo mejor sí es una pero sana, pues una persona sana para terminar pronto y tenerlo más fácil, pues uno, pues 1 gramo por kilo. ¿Sí? Ahora en los pacientes pediátricos pues es otra cosa, pues es así nuevamente lo que él representa, como tú dijiste, pues dependiendo del 20%, 15-20% de las calorías totales,
Y otra cosa que se me pasó, aquí. Hay una tasa que no debemos de ceder a la hora de calcular los carbohidratos, que son 5 miligramos por kilo minuto al día, o sea, porque si no, pues vamos a generar una toxicidad, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, un paciente de 60 kilos, hacer pues vamos haciendo el ejercicio, pues aquí ya se lo pusieron el ejemplo, un paciente de 70 kilos. Yo ya la entendí, no me acuerdo qué quería decir esto. Para poder calcular tú la tasa metabólica, que aquí les puse que máximo debe de ser de 5 miligramos por kilo minuto, ponemos el ejemplo de un paciente de 70 kilos. 70 kilos, ya le calculaste tú su aporte calórico al día, te salió que le tocan recibir 315 gramos al día de carbohidratos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hago yo para transformarlo en miligramos? Por multiplico por 1000. Entonces los 315 miligramos me salieron 315.000 y lo vamos a dividir entre los minutos que tiene el día, que son 1440 minutos, y eso lo divido entre el peso del paciente y ya con eso ya saco la tasa metabólica del carbohidrato. Ya veo que está en 3.125 y pues yo digo, pues está bien, no lo voy a clasificar. ¿Sí? Entonces eso pues no tiene ciencias, nomás saber cuánto carbohidrato le estoy dando. Ya que yo hice el cálculo, es como una situación de comprobación, pues, para comprobar que no me vaya yo a pasar de dosis, le saco cuál es la tasa metabólica, si me sale menos de 5, pues está bien indicada, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí todo está claro? Sí. Bueno, en los pacientes graves pues es otra cosa. En los pacientes graves eventualmente, dependiendo de la enfermedad por la que llegaron, van a tener una situación de estrés, pues más o menos leve, moderado, severo, dependiendo de la patología. Y el requerimiento de proteínas pues puede llegar en los pacientes muy críticos o muy gravemente enfermos, puede llegar a ser, como es el caso de los pacientes quemados, hasta 2 gramos por kilo al día. ¿Sí? Y pues del aporte de lípidos, ¿alguien sabe cuánto gramos de lípido de calorías? 9. 9. Entonces cada gramo de lípidos me da 9 kilocalorías. Y representa más o menos el 15% de calorías al día. Bueno, otra cosa que les comentaba en un parte de visita en los días previos, por ejemplo, el paciente que tenía en el 2, que estaba con infusión de propofol, pues, y propofol es una emulsión lipídica, y como tal, pues, la grasa me da calorías. Aquí dice que cada mililitro aporta 0.0 gramos de lípido. ¿Alguien sabe cuántas calorías son? Pues nomás lo tienes que transformar. Bueno, la recomendación es dar un aporte de lípidos pues más o menos limitado, pues, porque pues, existe el riesgo luego de hacen desequilibrios ahí, pues hipertrigliceridemia, empiezan a tener problemas también de infiltración grasa, o también incrementan el riesgo de infecciones. Entonces, les digo, es una situación que tiene que individualizarse, pero finalmente la recomendación en general es no dar un aporte de lípidos muy elevado. El promedio debe representar el 15% del total de las calorías que el paciente va a recibir. Ahora, pues de lo que se ha reportado, de lo que pienso,
más grasa tiene la nutrición, más riesgo de infección. Entonces, pues es la relación que hay, ¿no? ¿Y pues, cuánto da de calorías el producto? 0.1. Mira, por ejemplo, aquí, si le estamos dando 1 gramo por hora de propofol, son 24 gramos al día de propofol. Y pues teníamos que convertirlo para... Tenemos que tomarlo en cuenta a la hora que tú le estás haciendo el cálculo nutricional para que no te vayas a pasar, pues. Si tú tienes tu aporte, le vas a dar dieta polimérica y le estás con infusión de propofol, pues tienes que tenerlo en cuenta para sumarlo a tu aporte de calorías total y tu aporte de porcentaje de calorías a nivel del propofol, para que lo tomen en cuenta, pues. Habitualmente se supone que no son dosis tan altas, pero pues hay pacientes que están muy grandotes, que pues no se duermen y les tienes que subir el propofol a dosis altas, y en esos casos pues sí te va a dar un aporte calórico. Entonces, para que lo tengan en consideración. Dentro de los lípidos ya ven que hay pues algunas evidencias, algunas situaciones ahí en estudio en el que proponen que tienen propiedades que pueden modificar la respuesta inmunológica, ¿no? De modulación de la respuesta inmunológica. El omega 3, omega 6, que es aceite de pescado, de cadena media, de cadena larga. Por ejemplo, la administración de omega 3 determina disminución de citocinas proinflamatorias a nivel plasmático, entonces se supone que podría ser beneficioso. Eso de podría ser beneficioso es porque pues luego hacen ensayos clínicos y la evidencia no sale contundente, pues. Pero pues teóricamente hablando pues es lo que se supone que debería de pasar, ¿no? Bueno, esas son pues, las recomendaciones y como les digo, pues la evidencia no es contundente. Ahora, otra cosa, pues ya saben cuánto les deben de dar de proteínas, cuánto les tienen que dar de carbohidratos, ya saben sacar la tasa metabólica, cuánto les tienen que dar de lípidos. Ahora, ¿alguien ha hablado de esta relación kilocalorías no proteicas gramos de nitrógeno alguna vez? ¿Me puedes decir, Cristian? Pues la relación de calorías proteicas, no proteicas. Perdón, la pregunta otra vez para no equivocarme. ¿Ya has hablado, si has escuchado hablar de eso? Sí. ¿Y qué interpretación le podrías dar? La interpretación que yo entiendo de todo esto es que se debe de guardar una relación entre las calorías que no provienen de las proteínas, porque eso impacta precisamente en, sobre todo en los pacientes críticos, lo hemos visto en los quemados, que la relación va cambiando de acuerdo a la fase aguda del paciente en estado crítico, ¿verdad? Siendo una relación menor en los pacientes muy críticos de 80 a 100 relación a una calorías y lo que es calorías proteicas a gramos a calorías no proteicas, por ejemplo, ya en su ecuación final, pues cuando va pasando el estado más, digamos, catabólico, va aumentando la relación 100 a 120 o mayor de 150, dependiendo ya. ¿Va aumentando el estado catabólico o va disminuyendo? No, va disminuyendo el estado catabólico, va aumentando ahora sí la relación 110 a 120. En una persona normal, ¿cuánto sería la relación? En una persona que no está enferma. 150 1. Más o menos. Entonces, si les queda claro ese concepto, pues debe haber una proporción entre lo que yo me como de grasas y carbohidratos y lo que yo me como de proteínas, que es el nitrógeno. ¿Sí? Si esa relación está desequilibrada, al paciente le va a dar trabajo metabolizarlo y no va a ser biológicamente útil. Les explicaba yo hace rato. Si yo como pura proteína todo el día, pues me estoy intoxicando, me va a dañar el riñón, pues voy a empezar a tener problemas en el hígado, ¿sí me explico? Entonces debe haber un equilibrio para que esa proteína que yo le estoy dando al paciente, que en los pacientes graves o gravemente enfermos, pues están en una situación catabólica, dependiendo de la patología, pues ese catabolismo va a ser más o menos grave,
Para que sea de provecho esa proteína, yo le tengo que dar un complemento de carbohidratos y lípidos con una relación mínima en un paciente que está críticamente enfermo de 80 a 1, 80 kilocalorías de líquido proteico por cada gramo de nitrógeno y yo le voy a dar. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo le hago yo para saber cuánto me estoy comiendo de nitrógeno? Para saber esa relación. Pues ahí dice, los gramos de proteínas los transformo a nitrógeno dividiéndolo entre 6.25. Esa es la fórmula para transformar las proteínas en nitrógeno. Y pues eso es lo que estaba hablando aquí el doctor muy acertadamente. Entre más grave la relación se hace más estrecha y entre más sano pues la relación se hace más sana. ¿Sí está claro? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Duda? Pues ahorita los voy a poner a sumar y restar ahí. ¿Se traen calculadora? Sí, saben sumar y restar y multiplicar y dividir. Muy bien, pero es una calculadora. Si no, la doctora Durán, después que ella haya a lo mejor un descuento ahí en su academia de Bueno, respecto a la suplementación de micronutrientes, pues es una combinación de vitaminas, antioxidantes, minerales, que pues deben de ser como pues, suplementadas para mantener los niveles apropiados, para suplementar las pérdidas excesivas, porque la piel si está quemado, digestiva, si tiene un problema quirúrgico, y pues suplementar con elementos trazos, sí, también. Hay que tener en cuenta que en algunos tipos de pacientes se puede ver alterado el metabolismo de algunas vitaminas, pues, o inherentes a su proceso de hospitalización. Ya ven que pues, una buena parte de la vitamina K no se produce a nivel intestinal. Si tú tienes un paciente hospitalizado con antibióticos y pues ya le barriste toda la flora intestinal, pues no vas a tener quien sintetice la vitamina K y luego tienes que estar dando suplementación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que estar viendo? Pues los electrolitos, ¿no? Pues ya ven que es una cosa que tenemos que estar suplementando, perdón. Actualmente las dietas ya tienen alguna composición de electrolitos, sin pasar, a lo mejor lo que tengo yo aquí es para pacientes sanos. Entonces, pues en los pacientes que tienen las pérdidas aumentadas, pues hay que estarlas proponiendo. Pero son pues situaciones que tenemos que estar considerando. A la hora que tú indicas una dieta que no conoces, pues a mí lo que me gusta es ver la composición. Pues. Si yo voy a indicar una dieta polimédica que nunca he visto en mi vida, pues quiero ver la cajita para ver qué tiene. ¿Sí? Igual si estoy indicando una dieta alimentar, porque hay diferentes marcas, si ustedes se van a trabajar en la fría, pues van a tener a lo mejor un rango más amplio de fórmulas. Pues hay que ver pues, cuál fórmula se podría aplicar mejor a tu paciente. Y pues en el caso institucional, pues, revisar los componentes, porque luego cambian de proveedor, hay que ver qué le están dando a los pacientes o qué compró el instituto para darle a los pacientes. Bueno, esos son como las recomendaciones de los aportes de los elementos traza, de algunos de los electrolitos también, en general de los pacientes. Acuérdense que eso hay que ajustar dependiendo de la patología y pues, los exámenes que tú le estás pidiendo de control. Pues ahí viene el aporte de hierro de sodio, de potasio, de magnesio, por ejemplo, y pues de los elementos traza. Ahora, en el caso de la nutrición parenteral,
pues hay unas situaciones en particular, sí, unas situaciones especiales en las que pues tenemos que hacer suplementación de algunos otros componentes, como por ejemplo insulina y hepalina. Que la recomendación es que nosotros demos pues una unidad de insulina por cada 10 gramos de glucosa. ¿Sí? Entonces, si tú le vas a poner nutrición parenteral a un paciente, si le estás dando 370 gramos de glucosa, pues le tenías que estar poniendo pues, una unidad por cada 10 gramos. ¿Sí? Y a la hora que ya tienes tu fórmula completa, que si se acuerdan o si saben, en la fórmula parenteral respecto a los carbohidratos, dependiendo del tipo de glucosa que sea, en promedio es 3.4 kilocalorías por cada gramo a nivel parenteral. ¿Sí? Es un poquito diferente de lo que es la situación enteral. Y eso es de la situación de la nutrición parenteral en particular. Entonces aquí podemos poner un ejemplo, ahora sí, para que se pongan a hacer su ejercicio. En donde aquí les pone el ejemplo, si es parenteral, pues 1 gramo de carbohidratos te va a dar 3.4 kilocalorías, o 4 kilocalorías si es enteral, y pues ahí viene todo lo que estuvimos repasando ahorita, ¿no? Y 25 años. aquí, por ejemplo, ¿qué aporte le darían ustedes de calorías a este cliente? Pues ya les dije que pues, podrían iniciar a lo mejor con 25, si no tienen factores de riesgo para síndrome de la alimentación. Pues empezamos a lo mejor con 25 kilocalorías, ¿no? Ahora sí, primero el aporte calórico. Luego ya tengo el aporte calórico. Vamos a calcularle. Entonces, hay diferentes formas de llegar al mismo camino. Ahora sí que es la forma como ustedes se hallen, pues. A lo mejor mi cerebro trabaja diferente al de todos, ¿no? Pero, pues, ahí es más difícil. Bueno, yo lo que eventualmente hago es, pues le calculo por las calorías por el peso, y luego ya lo distribuyo primero por el aporte de proteínas, y luego ya saco el respectivo aporte de carbohidratos. Sí, pero pues como ustedes quieran, quieren calcular primero lípidos, carbohidratos, y al último proteínas, pero el objetivo es que sepan cómo se llega al final del camino y que tengamos, si no exactamente el mismo resultado, porque a lo mejor tú le quisiste dar 30, le quisiste dar 25 kilocalorías por kilo, a lo mejor tú le quisiste dar 1 gramo de proteínas y ella le quiso dar 1.5 de proteínas, pero que tengamos una manera todos más o menos parecida de llegar al mismo lugar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos bien. Entonces, ahí va. Entonces, calorías, pues ya les dije, 25 kilocalorías por kilo al día, me salen 1700 kilocalorías. ¿Sí? ¿Alguien para todos le salió? Sí. Bueno, micronutrientes, macronutrientes, perdón. Proteínas, aquí se me tocó darle 1.2 gramos por kilo. Sí, a lo mejor a ti se te podría darle 1 gramo por kilo, está bien. Entonces te puedo dar 1.5 porque crees que está más catabólico. Pero a mí se me ocurrió en este caso en particular darle 1.2 gramos por kilo y me salieron 84 gramos al día. Ahora, para saber cuánto le estoy dando de calorías, pues lo multiplico por 4 porque la dieta en este caso es bienteral. Y pues ya se me salió 336 kilocalorías al día. Ahora si yo le quiero dar 60% de carbohidratos, pues multiplico 1750 por 0.6 y ya me sale. Sí le sale, ¿no?
día. Ahora, ¿se acuerdan que tengo que hacer ahí con los carbohidratos? Sacarle la tasa metabólica para ver que no me vaya a pasar, ¿verdad? Entonces lo transformamos en miligramos, los gramos en miligramos, entre los minutos del día, que son minutos 240, entre el peso que tiene el siguiente, ¿verdad? Para sacar la tasa metabólica. Entonces, está menor de 5, todo está bien, ¿no? Y de lípidos, pues le voy a dar pues, lo que quede, ¿verdad? Lo que quedó. Entonces, pues ya el resto de 1750, le resto las 336 que le voy a dar por proteínas y las 1050 que le voy a dar por carbohidratos, me salen 364. Y ya saben que pues me da 9, cuando divido entre 9, me sale 40 puntos. Sí, todos llegamos así. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ya todo el mundo es máster? ¿Sí? Bueno, creo que aquí me voy a hacer una cosita para ver qué base tiene, por ejemplo, de lo del balance nitrogenado o las pérdidas. Para calcular a un paciente, pues estamos viendo que le queremos calcular la dieta de un paciente grave, pues tengo que saber más o menos cómo le hago para calcular el catabolismo. Yo sé que, por ejemplo, Harry Benedict me dice que por factor de 3, si tiene una pancreatitis, le tengo que dar tanto más, ¿no? Pero ¿cómo de manera más objetiva yo me podría acercar a la realidad de qué tan catabólicos están enfermos? ¿Cómo se les ocurre? Pero ya no contesten. Los demás. Tú tampoco, porque ya te dije. Los demás. Bueno, nos había comentado ayer que investigáramos eso, pues, el balance sí, nitrogenado. A ver. Entonces, La primera pregunta va a ser, el nitrógeno. ¿cuánto es el nitrógeno normal de 24 horas? Yo, pues le voy a pedir a mi paciente, se me ocurrió que el nitrógeno es un marcador para calcular el catabolismo de qué tanto pues estresado, ¿no? Entonces, pues ya le pedí la orina, ya me la reportó el laboratorio. Dice que tiene 20 gramos al día. Y yo, pues dice ahí que es de 12 a 20, pues está normal, ¿verdad? Dice así el laboratorio, en los valores de referencia. No sé si han visto aquí algún nitrógeno, si no al rato se los enseño. Los valores de referencia del nitrógeno de 24 horas aquí en este hospital, dice así, valores de referencia de 12 a 20. Pero pues no está bien. ¿Tú sabes cuánto es el valor? 5. Menos de 5 menos de 5. Sí, entonces, dale 5, el paciente parece que está pasando su enfermedad sin tanto grado de estrés. Y pues ahí yo podría catalogar el grado de estrés por grados, ¿no? Leve, moderado, severo. ¿Y cómo sería un catabolismo leve? ¿Cuántos gramos tendría el paciente? Ya no me alcanzó para ver lo normal. Sí. De 5 a 10 a 15 Entonces los grados de catabolismo son los que dijeron 5 a 10, 10 a 15 y más de 15. Yo les estoy dando un ejemplo de la vida real, no es que se me haya ocurrido. Ayer fui a Quemados a ver un paciente con quemaduras del 60% de su complejo de coraje profundo, que tiene una determinación de nitrógeno en la línea de 24 horas de 20 gramos al día. Si no me creen, busquen ahí en el sistema, está en la cama 111 de Quemado, busquen el nombre, busquen el reporte de ayer y ahí salen. Ahora, para sacar el balance nitrogenado, ¿alguien sabe sacar el balance nitrogenado de un paciente? Pues es la resta de los ingresos y egresos, pues. Sí, pues hay un fácil, es lo que entra menos lo que sale y ya. Ya les dije yo que yo puedo pedir al laboratorio que me cuantifique cuánto sale de nitrógeno por la orina. Ya tengo lo que sale por los
eso? Sí, que pérdidas documentarias. Por la piel, tenemos pérdidas por la piel, muy bien. ¿Qué más? ¿Por dónde más? Pérdidas documentaria, orina y heces. Así es. Entonces, pues ya sabemos nosotros cuánto perdió el paciente por la orina porque me lo midió el laboratorio. Ahora, ¿cuánto es lo normal que perdamos el nitrógeno por la orina y por la heces? En un día. Pues más o menos dicen, depende de dónde lo leas, a lo mejor va a haber una variabilidad de 1 y 2, sí, pero habitualmente te dicen, pues 2 y 2, 4, ponle. 4 gramos entre pérdidas sedimentarias y presas es lo que perdemos de manera habitual. Eso es en un paciente que no tiene pérdida de la piel, como los quemados. ¿Sí? En los pacientes quemados hay pérdidas extra adicionales, porque pues como tú dijo aquí la doctora, pues si perdemos nitrógeno por la piel y el quemado no tiene piel, pues va a perder más nitrógeno. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya rotó el quemado? ¿Tú ya rotaste el quemado? ¿Y te acuerdas más o menos qué pérdida de la piel? ¿De acuerdo al porcentaje de la quemadura? ¿De nitrógeno? ¿Cuánto pierden por la piel? No recuerdo la cifra exacta por porcentaje quemadura. Bueno, pues yo me acuerdo que más del 30% de quemadura pierden 0.12 gramos por kilo al día. Más del 30%. Menos de 5.02, de 10 a 30.05 y más de 30.2. Bueno, lo que dijo otra vez lo repite. Sí, menos de 5%, 0.02, de 10 a Gramos por 30, kilo ajá, al día. gramos por kilo por día. De 10 a 30, de 0.05 gramos por kilo por día. Y más de 30, 0.12 gramos por kilo por día. Bueno, entonces para sacar el balance nitrogenado, pues tengo que saber cuánto le estoy dando de proteína y convertirlo en nitrógeno. Y luego, pues saber cuánto está perdiendo por la orina, que es lo que puedo medir, e inferir cuánto está perdiendo por lo demás, y ahora sí hacer la división. Bueno. Aquí para saber, por ejemplo, la relación kilocalorías no proteicas gramos de nitrógeno, pues aquí ya se lo puse, ¿no? Ya la sumé ahí, 1400 kilocalorías de proteína, pues nomás los tengo que dividir entre pues, los gramos de proteínas transformados en nitrógeno, ¿vale? Bien, esta es la formulita, es lo que me salió. Y la relación quedó de así, 105 a 1. ¿Qué se podría decir que es para un catabolismo moderado más o menos, no? ¿Hay alguna duda? Sí, me perdí. ¿De dónde salió el 13.45? De 84 entre 6.25. Ahí está mal, es 6.25. 84 son los gramos al día, es lo que tú dijiste. Ok. Lo voy a transformar en nitrógeno. 84 entre 6.25, pues son los gases. Entonces ya eso está transformado en nitrógeno. Y ya, y la caloría no presenta, lo que me salió de nitrógeno, y ahí está, ¿no? Pero y para sacar la relación no ocupábamos el nitrógeno urinal. No, 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 es la relación con dieta, la dieta, sí, ok, sorry. Y ahí saqué la tasa metabólica que lo había sacado aquí ya Iván hace rato, que vimos que es de la R5. Y está bien, ¿no? Ahora, como les digo, hay diferentes formas de llegar a un mismo lugar. ¿Sí? También podemos hacer el cálculo a partir de la relación que tú quieres. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo quiero una relación a 1.80, que es la de un paciente muy grave. ¿Cómo le haría yo para hacer esa relación?
Pues lo que dice aquí la fórmula, no me acuerdo dónde sale ese 25, es algo que es una constante, no me acuerdo dónde sale. Pero por ejemplo, si yo quiero una relación de 80 a 1, o de, por ejemplo, 100 a 1, para más fácil, va a ser la relación deseada. Por ejemplo, deseo 100 y le sumo 25. Aquí no me acuerdo cuál era. 105. Entonces yo quiero una relación de 105 a 1. Entonces le va a sumar 25. Me va a salir ahí pues, la suma, el resultado de la suma. Y ya teniendo la aporte de total de kilocalorías, utilizando el ejemplo anterior, que le calculamos 1700 kilocalorías, pues lo voy a dividir entre el 130 que me salió para sacar la relación que yo quiero, que es de 105 a 1. ¿Sí? En este caso, el aporte de nitrógeno que le tengo que dar yo es 13.46. ¿Cuánto había salido? Igual, 13.46. Si se fijan, es diferentes vías para llegar al mismo camino. ¿Sí? En este ejercicio calculamos a partir de las proteínas kilo día, ¿sí? 1.2 gramos por kilo por día. Sí. Y llegamos a una relación de 105 a 1. Y para hacerlo por la otra vía, el total de las calorías de la relación que yo quiera le sumo 25 y ya lo divido y me sale el aporte de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación me va a tener? Pues 105 a 1, la misma, la otra que le salió. ¿Sí me explico pues? O sea, son dos diferentes vías para llegar al mismo lugar. Ahora, si yo la quiero calcular pues con 80, pues tengo que sumar 25. ¿Sí me explico así? Sí. Es el mismo resultado del ejercicio previo, nada más otra vía para llegar. ¿Sale? Ahora que ya saben las dos vías para llegar a un lugar, en este ejercicio lo que proponemos es el cálculo de requerimientos en una relación de 100 a 1 con ese caso. ¿Me ayudan a sacarlo, por favor? Me tocaría, según la fórmula o la vía para llegar a ese lugar que les acabo de describir, la formulita, le tocaría por 104 gramos de proteína, 16.6 gramos de nitrógeno. Equivaldría por kilo 1.48 gramos de proteínas por kilo al día. Y ya si distribuimos lo demás en carbohidratos al 60%, pues sale 308.8 gramos, 150 kilocalorías, y la tasa metabólica, o la tasa de oxidación sale de 3, que es menos de 5, entonces está bien, y los lípidos salen en 31.75. ¿Sí? Sí, a todos les salió algo parecido. ¿Sí? Bueno, se supone que para agarrar la habilidad de hacer estos cálculos, él ya lo había visto, ya tiene tiempo viendo pacientes graves, se supone que tienen más habilidad y sabe usar la calculadora, pero para poderlo hacer de manera más fluida, pues tienen que hacerlo y aplicarlo pues, en la vida diaria, pues. A veces nosotros, pues pasamos de omiso, se nos olvida, no hacemos el ejercicio, somos flojos y a lo mejor lo que yo sé no se ve reflejado en las indicaciones. Pues no debería de ser, ¿no? Entonces ustedes tienen tiempo, las ganas, una calculadora que sirva, pues hay que hacer el ejercicio. ¿Okay? A la hora del pase de cita me dices, saque otra, mire, ¿por qué no le hacemos este ajuste? Le hice el cálculo y me salió así. Y yo les digo, bueno, está bien.
Ok. Bueno, primero les voy a revisar, a ver si hicieron bien los cálculos, ¿no? Y luego a los balances de líquidos también. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No. Yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Doc, una duda. Y por ejemplo, una vez ya teniendo esos cálculos, o sea, ¿cómo ya lo indico yo? Esa es muy buena pregunta. ¿Has visto la lata de la Polimérica? La de aquí. Bueno, el cartucho. Sí, esa no. Que se me hace que necesitaría como. ¿Por la polimérica? Bueno, sería como un. ¿Cómo se llama? Un pizarrita. Ah, ya. Bueno, tienes que saber primero los componentes de la fórmula que tú tienes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la dieta elemental, esa que les dije que estamos pasando al del 2. La dieta elemental que compra el instituto, a mí me gusta pensar en litros, no me gusta pensar en sobres, ¿sí? Entonces ya el sobre preparado en 300 mililitros da tanta composición y en un litro da más o menos 40 gramos de proteínas por cada litro, ¿sí? A lo mejor en polimérica me gusta pensar también en litros. Por cada litro de polimérica, 40 gramos de proteína. Es una diferencia respecto a la composición de proteínas entre la polimérica y la dieta elemental. Pero respecto a los carbohidratos y los lípidos, ahí sí hay mucha diferencia. La dieta elemental tiene mucho más, el principal aporte es carbohidrato. De hecho, por eso le decidimos, acuérdate, dejar la dieta elemental al del 2, que casi no tiene grasas, tiene muy poquita grasa. Esa es la... La polimérica. Depende de la presentación que nos traigan, aquí tenemos ahorita la de 237 para estarla de 100 mililitros. Pero es lo que le decía de Doc, mejor tomas la proporción de 100 mililitros, ves que tiene 4 gramos de proteína, pues la pasas al litro. No puedes hacer como tú quieras. No, lo que lo prepara, Aquí pues. se te pega, pero tienes que saber qué es la composición que te lo quieres hacer. A mí se me hace más fácil pensar en litros. Entonces, ya tienes tú la composición, ya sabes cuánto le vas a dar. Esa es la composición de la dieta, en esa no composición no se la puedo yo cambiar. ¿Cómo le puedo hacer yo para reducir la relación o hacerla una relación más estrecha? Mi paciente está muy catabólico, hay que darle más proteína y el instituto pues nomás me compra esto. La relación entre, si ustedes sacan la relación de esto, a ver, ¿alguien la puede sacar? La relación kilocalorías no proteicas, tenemos el nitrógeno más o menos como 1 a 130, ¿eh? Si no me creen, pues aquí. Y yo la quiero 1 a 80. Pues la única alternativa que yo le veo es pues darle proteína adicional. No va a sacar la proteína. Pues yo sé que aquí en el instituto compran suplementos de casinato de calcio. El casinato de calcio es básicamente proteína. Entonces, en 10 gramos de casinato de calcio tenemos un equivalente a 8.6 gramos de proteína, que me da 35 kilocalorías. Entonces, ¿qué es lo que yo indico en la vida real? Si el paciente está muy catabólico, yo en la vida real indico, pues por cada 2 cajas de polimérica o por cada caja o por cada 2 cajas, agréguemele 10 o 15 gramos de casinato de calcio por cada 2 cajas. ¿Por qué no le agrego más? ¿Podría? Pues, para que me llegue a la relación a un 80. Pero para términos prácticos, si el diámetro de la sonda es muy pequeño, me va a tapar. ¿Sí? Pues ustedes ven, un chocomil, si le echan muchas cucharadas, pues se hace más espeso, ¿no? En este caso es proteína, ustedes han visto. Le echamos proteínas al licuado, se va a hacer más espeso. ¿Sí? O sea que salgo revolviendo, si no, lo que va a pasar es que se va a tapar la sonda. Y luego el instituto me compra sondas a veces muy delgaditas, sondas nasorectales, pues así bien chiquitas. Y ahí andamos batallando con los pacientes de que están, ay doctor, ya se le tapó la sonda, hay que cambiar. ¿Sí? Entonces, para fines prácticos, en situaciones de catabolismo severo, y yo les estoy dando suplementación de polimérica. Lo que pasa es que la dieta que yo les pido o que me traen de allá, pensando en otro tipo de pacientes, la verdad es que es muy incierto. ¿Ustedes han visto que les traen las cerolas a los pacientes?
nutrientes fruta o...? Pues la verdad es que pues Mete maíz. está proteínas, está ahí, sabe más, no más Alta en carbohidratos, ¿no? No tenga carbohidratos. Más fruta que bueno, entonces, pero ya aplicar a los pacientes graves que habitualmente están intubados y sedados y con una sonda, que no es el caso de todos, pues hago eso. Sí, y en la vida real, ese es el aporte que tengo de Polimédica. ¿No tienes la dieta alimentar? No. ese tiempo sí tenemos. Y pues el suplemento con lo que tengo, pues leche calcio hasta llegar a mi meta. O sea, en la vida real lo siento muy grande. Y ya pues nomás voy a tener que estar vigilando, porque aquí no le puedo bajar las grasas, son las grasas que tienen, son las grasas que hay. A lo mejor no podíamos hacer la estrategia que hice yo con la del 1, ponerle una dieta elemental que tiene mucho menos lípidos, y es que tiene alto el propofol, ¿verdad? Para que pues, no me haga tanta descontrol pues, en las grasas, que no me haga hipersensibilidad. Entonces, pues es la forma que lo hacemos. Para saber cómo aplicarlo, primero tienes que saber, como les decía yo al principio, pues lo que tiene el instituto o lo que tú tienes ahí. Ahora sí. Muy buena pregunta. ¿Luego? ¿Ya?